Buenas tardes a todos, soy el doctor Charles Conde. Voy a iniciar la clase de desprendimiento de retina y retinopatías hipertensivas. Voy a ¿Ve en pantalla? No se ve, doctor. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? A ver, ¿se ve acá completa? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, me escuchan bien, ¿no? Sí, doctor, sí se le escucha. Ok, buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar la clase correspondiente a desprendimiento de retina, retinopatía diabética, hipertensiva, obstrucciones vasculares. Bien, las patologías de patrón isquémico son aquellas en las cuales, por intermedio de los factores de crecimiento endoteliales y de otros tipos, como una respuesta a la isquemia, se van a producir, y estos a su vez van a producir en la estructura retinal edemas, proliferación de vasos anómalos, los mismos que a su vez van a producir alteraciones estructurales en la retina. En cuanto a la retinopatía diabética, en el Perú aproximadamente el 5 al 8% de la población la padece, siendo la mayoría de tipo 2, el adulto, la variedad no proliferativa en un 80%. En Latinoamérica, ¿no? Se prevé de que va a incrementarse de 13.3 a 33 millones en el año 2030, lo que significaría un incremento de 148%. En el Perú, la prevalencia de la retinopatía diabética de tipo 2 fue de 23.1%, siendo la forma no proliferativa 77%. También vamos a tener en cuenta el tiempo de duración, ¿no? Entre los años de pacientes. Tenemos que la mayoría de pacientes tienen entre 10 años a más de 20 años. Asimismo, las patologías concurrentes, ¿no? Como patología renal, neuropática, muscular y hipertensión arterial. ¿Cuál es el compromiso sistémico de la diabetes mellitus? Va a tener la retinopatía diabética, el edema macular diabético, stroke, enfermedades cardiovasculares, nefropatía diabética y neuropatía diabética. Las manifestaciones oculares de la diabetes van a ser la retinopatía diabética, la catarata, el glaucoma, parálisis craneales, errores de refracción y la acumulación. En cuanto a la patología que va a tener mayor impacto en la visión, como es el edema macular, tenemos de que debido a la presencia de factor de crecimiento endotelial, esto va a producir un incremento de la permeabilidad con la fuga de los líquidos, llevando a un edema macular. Asimismo, el incremento de este factor de crecimiento endotelial va a llevar a la neovascularización. La neovascularización por un lado y el edema macular por otro. Aquí vemos una retina normal y en el lado B vemos un edema macular diabético con la presencia de hemorragias multiformes en su lado sur. En la tomografía vemos unos espacios de color oscuro o hiporrefringentes que corresponden a la presencia de líquido dentro del tejido retinal, que debería ser como en la figura A, ¿no? Una concavidad en la zona central correspondiente al área de la cornea. En cuanto a la patología de este edema macular diabético, vamos a tener cambios estructurales, ¿no?
que van a hacer el edema de la retina, que se va a observar como un engrosamiento. Vamos a tener espacios histoideos, neurosensorial, fracción retromacular y exudado duro. En este caso, los exudados duros son de mayor color. Principalmente, también la patogénesis es multifactorial. Está asociada a la ruptura de la barrera hematorretinal interna. Otros factores son la hipoxia, flujo sanguíneo alterado, isquemia renal, inflamación de los producidos por los diferentes mediadores, respuesta a la isquemia, que van a formar un círculo vicioso y a la vez van a seguir incrementando el daño. Como de esta manera podemos ver a nivel de las placas, nuclear externa y pasiforme externa, la formación de estas pequeñas fluorescencias que están relacionadas a los exudados duros, a los vasculares, y vemos acá un daño con un edema macular importante por la fuga del corteza. En cuanto a los factores de riesgo, están la duración de la enfermedad, que es el principal factor de riesgo, el control metabólico inadecuado. Fundamentalmente en este caso tenemos que revisar en el paciente la hemoglobina glicosilada más que el porcentaje de glucosa, ¿no? La glicemia basal. Lo que nos va a ayudar bastante es la hemoglobina glicosilada, ya que nos da el promedio de los 3 últimos meses. Asimismo, los antecedentes familiares de retinopatía diabética o disminución de agudeza visual. Ahora, ¿qué es lo que se refiere al control estricto de la glicemia? El 75% de reducción del riesgo de desarrollar retinopatía significativa. Un adecuado control va a reducir estas complicaciones. En cuanto al riesgo agregado clínico está el embarazo. Los pacientes tienen que discutir los riesgos antes que se embaracen. La retinopatía se puede agravar y también por esto se requiere un control oftalmológico. Asimismo, la insuficiencia renal, hipertensión arterial. Doctor, ¿Vale? Sí. por momentos, cuando usted habla, ya no se le escucha ya. A ver, voy a acercarme un poquito más. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ahora sí, ¿Escucha? como le digo, a veces se le deja de escuchar. Ya, Por momentos debe se ser le va porque es. Ya. Ok, perfecto. Me hacen la observación, por favor, si es que en algún momento no se escucha. Les decía la anemia, el incumplimiento y los controles. En cuanto a síntomas asociados, en el examen oftalmológico tenemos la visión borrosa o distorsionada, dificultad cuando el paciente está en hiperglicemia, dificultad en la visión nocturna, dificultad en la lectura, esto debido a trastornos en la acumulación. Las mioesopsias o moscas volantes, ¿no? Que son, como el nombre lo dice, se ven unas partículas flotando en el campo visual. Los escotomas, que son áreas del campo visual comprometidas, y la pérdida visual severa. Entonces tenemos la cartilla de Snellen para medir la agudeza visual. Estas ya ustedes saben que se realiza a 6 pies o, perdón, 20 pies o 6 metros. Entonces, cuando hablamos de la pérdida de visión moderada, estamos hablando, ¿no?, que el paciente va a tener una disminución de la agudeza visual y va a poder ver hasta 20/70. Cuando hablamos de la pérdida de visión severa, estamos hablando que el paciente solamente puede ver la primera línea, que es 20/200. Las lesiones básicas van a ser el microneurismo, hemorragia retinal, exudado duro, mancha algodonosa, que es el exudado blando, las anomalías intrarretinales, el venoso, lobeo capilar, neovasos y proliferación fibrosa glial y el edema de la retina. En cuanto a las lesiones básicas, vamos a tener un vaso normal, una retinopatía diabética donde hay un incremento sacular en algunas zonas de estos vasos que va a estar relacionado a los microaneurismas, y cuando la retinopatía diabética avanza vamos a ver la formación de complicaciones intravasculares o la formación de proliferación vitroretinal. Los microaneurismas se agrupan con hemorragias, hay un fuerte factor de riesgo de progresión, es la primera lesión en aparecer, más frecuente alrededor de áreas de bloqueo capilar. Son puntos rojos redondeados de 15 a 125 metros
fondo de ojo y están ubicadas en la capa nuclear interna, ubicados más frecuente en el lado temporal de la mácula. Y vemos estos microaneurismas, ¿no?, que están relacionados a los vasos, hay que diferenciarlo de las microhemorragias. Luego tenemos las hemorragias retinales que se agrupan con los microaneurismas. Son puntos rojos en el fondo de ojo. Cuando están en la capa de fibras tienen aspecto de flama o llama. En intrarretinales, en las capas medias, que son o punto en mancha. Y muchos de ellos son de bordes irregulares. Entonces tenemos acá una hemorragia en mancha, las otras son puntiformes. Luego tenemos los exudados duros, que es la acumulación de lipoproteínas. Son manchas blanco-amarillentas, son exudados verdaderos, de bordes netos. Suelen agruparse en círculo alrededor del punto de exudación, formando lo que se llama un edema circinado. Están entre la capa plexiforme externa y nuclear interna. Es el resultado del aumento de la permeabilidad. Se asocian al incremento de lípidos plasmáticos. Aquí vemos los exudados duros. Acá debe ser el área de fuga, por lo que se agrupan alrededor del mismo, igual que en la zona macular. Las manchas algodonosas, ¿no?, o llamados exudados blandos, representan zonas de infarto con edema de las capas de fibras nerviosas causadas por oclusión capilar. Realmente no son exudados, son áreas, ¿no?, de edema de las fibras nerviosas. Manchas blanco-grisáceas, límites pocos netos. Vamos aquí, este es un exudado duro, este es un exudado duro. Luego tenemos los sirmas, que son las anomalías vasculares intrarretinales. Son comunicaciones arteriovenosas patológicas, capilares dilatados telangiectásicos entre la retina, en área de bloqueo capilar, difícil diferenciar de un neovaso incipiente, ¿no? Entonces tenemos estas comunicaciones entre vena y arteria. Vena y arteria. Igual acá, ¿no?, comunicación entre arteria y vena. Luego tenemos el rosario venoso, que es un mayor factor de riesgo de progresión a retinopatía diabética proliferativa. Se observa una irregularidad del calibre venoso con áreas de dilataciones y estenosis alternas. Grado leve, hay una irregularidad leve, y el grado mayor, un aspecto como en salchicha. Acá, ¿no?, el rozamiento venoso, y acá ya vemos como un aspecto de salchicha, un grado más comprometido. Luego tenemos la neovascularización, el factor de riesgo de pérdida visual severa, neovasos preretinales, pueden extenderse al vitro cortical. El neovaso del disco origina en el sistema vascular peripapilar, van asociados de tejido fibroso. Y los neovasos en cualquier lugar de la retina son aquellos que se encuentran a más de un diámetro del disco del nervio óptico. Y observamos bien cómo es que los neovasos se forman a nivel, en este caso, papilar. Y acá, en otra área, cualquiera de la retina, también son ovillos de neovasos, como una respuesta a la isquemia. Luego tenemos la hemorragia perretinal e intravitreal. La hemorragia perretinal o retrohialoidea está por detrás del vítreo posterior. Esto va a cubrir los vasos y va a formarse como si fuera un bote, un nivel. La hemorragia intravítrea va a ser difusa, va a estar dentro del vítreo. Implica casi siempre extracción vitroretinal y neovascularización. Esto agrava el pronóstico. Los síntomas son los flotantes y la baja de visión, incluso a percepción de luz. Entonces, una retrohialoidea, ¿no?, ven ustedes con un nivel, porque esto está en la hialoides y la retina. Tapa por eso los vasos retinales. Y acá vemos una hemorragia vitrea donde es toda difusa. Luego tenemos la proliferación fibrosa glial, que acompaña a la neovascularización intravítrea, proviene de tejido glial y fibrocitos, y parece una membrana blanca, muy gruesa y sin movilidad. Aquí vemos, ¿no?, esta proliferación vítrea, y acá vemos en este caso una proliferación vítrea, diríamos, estable, por el aspecto atrófico de estas bandas. Sin embargo, acá a la derecha podemos observar una proliferación vitroretinal activa, con neovasos exuberantes. Igual acá vemos a nivel del nervio óptico, acá vemos una activa a nivel de las arcadas vasculares, acá en el lado temporal del polo posterior, y aquí también vemos a nivel del nervio óptico. La clasificación de la retinopatía diabética es no proliferativa y proliferativa. La no proliferativa puede ser mínima, leve, moderada, severa y muy severa. En la mínima solamente vamos a tener microaneurismas, en la leve
el aneurisma más exudados duros, manchas algodonosas y hemorragias escasas en la moderada, estos más el arrastramiento venoso en un cuadrante. Y en la severa, hemorragia en 4 cuadrantes, arrastramiento en 2 cuadrantes y las alteraciones intrarretinales en un cuadrante. Con 2 de los 3 se hace el diagnóstico. La muy severa es cuando hay hemorragia en 4 cuadrantes, arrastramiento en 2 cuadrantes y un IRMA en un cuadrante, una alteración intrarretinal. 2 de los 3 van a ser diagnósticos. Luego tenemos la retinopatía diabética proliferativa. Es la misma que será sin características de alto riesgo, donde vamos a ver neovasos en la retina, neovasos del disco menor a un tercio del diámetro del disco. Luego tenemos con características de alto riesgo. Los neovasos son mayores a un tercio del diámetro del disco, hemorragia preretiniana o vitrio con neovasos. Luego en la avanzada hay una proliferación fibrovascular, desprendimiento de retina, hemorragia vítrea que oculta el foco del sangrado. Asimismo, el edema macular clínicamente significativo es aquel que va a comprometer la agudeza visual. Cuando se compromete el centro de la retina, la mácula está afectado por una amplia área de engrosamiento retiniano. Cuando este engrosamiento de la retina está a menos de un radio de 500 micras del centro de la fovea, como en este caso. Aquí, cuando el exudado duro está dentro del radio de las 500 micras, pero con el engrosamiento retiniano adyacente. Y el edema retinal de un tamaño igual o mayor al del disco óptico de micras, situado dentro de un diámetro capilar en el centro de la fovea, como vemos aquí. Y una angiografía, que es un examen que se pone en contraste para ver los vasos retinales, vamos a ver en la zona central estas hiperfluorescencias. Todo esto no debería existir, solamente debería existir este color blanquecino dentro de los vasos. Y al final, en el nervio óptico, la zona central debería ser una zona hipofluorescente o oscura, y el resto solamente debería tener una tinción gris. En este caso, todos los puntos blanquecinos fuera son áreas de exudación. Y también acá en el ojo izquierdo podemos ver áreas de exudación con un edema macular importante. La prevalencia siempre va a ser mayor en aquellos pacientes que no se cuidan, y al incrementarse el tiempo va a también incrementarse la severidad. En cuanto a la evolución, obviamente, en este caso, podemos ver que en la diabetes del adulto, en 15 años, los pacientes con insulina están en 20% y sin insulina 4%. ¿Esto por qué? Porque el paciente con insulina es el que no controla adecuadamente su diabetes. La progresión también está en relación a la severidad de aquellos pacientes que a medida que pasa el tiempo, la severidad se incrementa. De la forma no proliferativa a las formas no proliferativa leve a las formas muy severas, cuando no existe un adecuado control. También, de la misma manera, se va a incrementar la evolución a la retinopatía diabética proliferativa. ¿Cuál es el manejo en cuanto a controles, ¿no? En los pacientes que tienen retinopatía diabética no proliferativa, de tipo leve, o en la que no se observa primero signos de retinopatía diabética, se verá al paciente cada 12 meses. Cuando está en la forma leve, 6 a 12 meses, moderada 6 meses, severa 3 a 4 meses, y muy severa en 2 a 3 meses. La angiografía será indicada para estos dos últimos casos y considerar la panfotocoagulación. En la retinopatía diabética proliferativa, lo más importante acá es hacer el diagnóstico, panfotocoagular si es que se puede, y operar al paciente. Luego tenemos el edema macular. Pacientes sin edema macular no necesitan exámenes y se controla cada 12 meses. Con edema macular podría tomarse una angiografía en ocasiones y se cita al paciente cada 4 o 6 meses. Y con edema macular clínicamente significativo, es un paciente que deberá recibir tratamiento. En este caso, esto era el manejo del estudio temprano, del tratamiento temprano de la retinopatía diabética. Esto se ha modificado a la fecha y se ha cambiado por el uso de antiangiogénicos. Tenemos entonces los potenciales tratamientos, la fotocoagulación láser, energía, corticoides intravítreos, bloqueadores intravítreos de Vinir y vitrectomía posterior trasplante. ¿Cuál es el objetivo de la fotocoagulación? Estabilizar la retinopatía, prevenir la pérdida visual severa. No es para recuperar la agudeza visual. ¿Por qué? Porque los
queremos acá es quemar las zonas isquémicas. Esto es más efectivo si se realiza antes de que el paciente tenga pérdida visual. La pérdida visual ocurre generalmente en un estadio tardío en la retinopatía diabética, ya sea por el compromiso a nivel de la mácula. Y así es como el paciente va a quedar con el tratamiento láser. En muchos casos, estos pacientes quedarán estables en esta condición. Lo que se afecta en esta condición fundamentalmente es el campo visual y la sensibilidad de contraste. A la fecha se ha reducido la cantidad de disparos y las áreas comprometidas. Con el uso de antiangiogénicos, lo que se busca es reducir las áreas de fotoconducción, ya que se ha visto que en 2 años, con el control metabólico y el uso de antiangiogénicos, se puede revertir la evolución de esta enfermedad. Estos son los neovastos que está presente y luego del tratamiento van a terminar con el aspecto blanquecino del lado derecho. ¿Qué va a pasar con los ojos no tratados? Los ojos no tratados van a tener mayor compromiso en pérdida de visión, a visión severa. Si vemos acá pacientes con retinopatía diabética no proliferativa, los tratados en 4 años evolucionarán un 4% y los no tratados 12%. Cuando la enfermedad es mayor, en cuanto a su avance en la clasificación, peor serán los resultados. Entonces, esto ya lo vimos, las lesiones que se usan, lo vamos a pasar porque ya no se usan antiangiogénicos. ¿Y por qué los antiangiogénicos se han cambiado? Porque las lesiones que producían con el láser no había otra cosa en su momento, era lo mejor, pero ahora ya vemos que estas lesiones se producen y muestran escotomas. Antes, ahora ya no se usa. Luego, también tenemos de que los pacientes que reciben fotocoagulación, ¿no?, en la forma proliferativa, van a estar comprometidos la mayoría en más del 90%. Entonces, en la vía de tratamiento, acá vemos varias vías, ¿no?, como son los implantes, coloideos, subconjuntivales, intravítreos, ya sea con medios no biodegradables o biodegradables. Actualmente se están usando los biodegradables. La inyección de bastones de medicamentos o el tratamiento intravítreo con antiangiogénicos. En cuanto a los corticoides, el mecanismo de acción, supresión o disminución de la respuesta de citoquinas, saturación de proteínas, incluso el VEGF, que es el factor de crecimiento endotelial, sobre la regulación de las proteínas ion en las células endoteliales retinales, la regulación genómica o post-translacional, la regulación no genómica a través de receptores que van a determinar. En realidad es un amplio espectro que tiene mucha influencia en los corticoides. El Sudés, que es de zona de un sistema de liberación continua, es un copolímero de ácido láctico, ácido glicólico, ha sido desarrollado para liberar gradualmente 350 o 700 microgramos de dexametasona, biodegradación lenta del polímero en dióxido de carbono y agua, y se va a detectar este medicamento hasta 6 meses, una efectiva 4. Y los implantes pueden ser secuenciales. Tenemos una serie de estudios en los cuales se usa para el macular de diversas patologías, y vemos pues de que los grupos de pacientes que mejor 10 letras y 15 letras está relacionado a los pacientes que usaron dexametasona de 700 microgramos. Esto es en el día 90 y al día 180, lo que es muy significativo. En cuanto a los eventos adversos, inflamación interna, hemorragia vítrica, dolor ocular, tratamientos, incremento de la presión, pero tratable con tratamiento tópico antiglaucómicos. Entonces, como conclusión, el edema macular persistente en su tratamiento con dexametasona produce una mejoría estadísticamente significativa, la agudeza visual a los 90 y a los 180. Y la presión se controló satisfactoriamente con medicación tópica. Luego también tenemos un estudio comparativo, ¿no?, y vemos de que este implante es tan efectivo como el antiangiogénico de Bevacizumab para el control. Y lo más importante es que si tuviéramos que inyectar el antiangiogénico en este tipo de pacientes, lo vamos a hacer mensualmente. Eso va a ser, digamos, 12 meses al año para tener al paciente súper controlado,
como mínimo 8 tratamientos al año, los cuales pueden verse reducidos a 12 tratamientos o 3 al año con el uso del corticoide. Siendo, miren acá, ¿no? Tenemos el número de tratamientos. Entonces, esto es en 2 años, ¿no? El grupo de dexametasona ha tenido un tratamiento de 4 veces, sin embargo el otro por encima de los 12. Aquí también lo podemos ver, en los 12 meses y luego en los 24 meses. Luego tenemos otro medicamento que es el implante de acetónido de fluocinolona. Este es un estudio en el cual se va a usar una dosis de 0,23 y 0,45, ¿no? El uso retinal produce una disminución significativa, un incremento de 3 líneas en ambos casos, y este es un medicamento eficaz para poder tratar el edema macular. Los efectos secundarios son mínimos y es fácil de administrar. Luego tenemos la terapia antiangiogénica, que es el uso de antiangiogénicos para ser inyectados a través de la paz plana al interior del ojo. Estos van a unirse a los diversos factores de crecimiento, como vemos acá, factores de crecimiento endotelial, factores de crecimiento placentario, que van a estar relacionados a antigenes, ¿no? También existen otros factores que van a estar relacionados, es multifactorial, y de lo que se trata es de que el ligando sea bloqueado, ¿no?, por un aptámero que deforme su estructura para que no pueda acoplarse con el receptor y así bloquear la cascada intracelular. Entonces también esto va a tener que hacer uso de trómeros, ¿no?, en el cual van a reducir la transcripción, la traducción, la expresión genética para la formación de los factores de crecimiento endoteliales y los receptores del mismo. Y aquí tenemos muchas vías, de las cuales algunas ya se han dejado de investigar porque producen demasiada represión del factor de crecimiento endotelial. Y los que persisten a la fecha son ranibizumab, bevacizumab, vizitrap, que es el Eylea, ¿no? Tenemos los 3 medicamentos más importantes y los estudios en los cuales tratamos de demostrar la superioridad del tratamiento, como es el ranibizumab, respecto al láser. Y como resultado tenemos de que los pacientes tuvieron una eficacia mayor con el tratamiento de ranibizumab con láser o ranibizumab solo. Entonces, a los 12 meses, el grupo de ranibizumab solo mejoró 6.8 letras y el ranibizumab más láser 6.4 letras. El grupo de láser 0.9 letras. Lo que significa de que el tratamiento del edema macular es mucho más efectivo con antiangiogénicos que con láser. Aquí lo vemos claramente, la diferencia entre ambos grupos de tratamiento en el mes 12. De igual manera, vemos la disminución del grosor del edema y el incremento de las agudezas. De la misma manera, este otro estudio, que es el gemelo del anterior, tenemos de que a los 12 meses el grupo ganó 10.3 letras. El grupo que usó fue de menos 1.4 letras. Muy significativo. Entonces, si nosotros tenemos a un grupo de pacientes como en el medio que solamente ve estas 3 líneas, la ganancia va a ser de, como se muestra en la imagen de la derecha, ¿no?, de las 2 líneas siguientes. También tenemos otros protocolos en los cuales se comparan otros medicamentos y también se evidencia claramente que los antiangiogénicos tienen mejores resultados, solos o acompañados de láser. Luego tenemos otros protocolos en los cuales se prolonga por el tiempo y estos se mantienen en el tiempo en cuanto a sus resultados, teniendo un 50% de pacientes tratados con antiangiogénico y láser que tienen mayor o igual a 10 letras, y los que ganaron más de 15 letras con un 29%. Todos los pacientes ganaron letras. Aquí vemos un resumen de todos estos estudios en que vemos que la monoterapia, en este caso ranibizumab,
¿no? O combinado con láser, ¿no? O láser diferido, tuvieron los mejores resultados. Sin embargo, vemos que los de fotocoagulación solo con láser, los resultados son mínimos. Luego tenemos el protocolo aquí en el cual se van a comparar los tres agentes antiangiogénicos y vemos de que en realidad tienen resultados muy parecidos. Los tres medicamentos son bastante comparables y sus resultados también, excepto cuando los pacientes que tienen peor agudeza visual de 20/50, el medicamento aflibercept es mejor que los demás, con una diferencia significativa. Estos tres medicamentos van a ser usados para tratar a estos pacientes y se comprobó que la extensión a 2 años se mantenía el efecto de los mismos. Entonces, en la retinopatía diabética hay que tratar, hay que diagnosticar, sobre todo un tratamiento efectivo, intenso, para que el paciente no siga teniendo pérdida de la agudeza visual. Eso es lo más importante, sobre todo con aquellos, hay que coordinar y trabajar con el médico endocrinólogo, el médico internista, el médico general, dado que el control adecuado de la glicemia va a ayudar mucho en mantener la integridad de las estructuras oculares dentro de lo posible. Luego tenemos la retinopatía hipertensiva, ¿no? Vasculares renales. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, 1 de cada 3 adultos sufre hipertensión. 1 de cada 3 adultos con hipertensión desconoce la enfermedad. Y 1 de cada 3 adultos que están con hipertensión no logra mantener su presión bajo 140. Es un problema de salud muy importante, ya que esto está relacionado con enfermedades como son la enfermedad isquémica cardíaca y los stroke asociados con esta patología. En el Perú, el 14.8% de hipertensión arterial, 16 a 17% son varones y 15 a 23% mujeres, de los cuales el 50% desconoce tener esta enfermedad. Los diversos estudios han mostrado de que la prevalencia de signos de retinopatía hipertensiva en las personas, dentro de los grupos de personas que tienen, de grandes grupos de estudio, que va desde el 2.8% hasta el 20%. Si nosotros vemos cuánto es la prevalencia en los grupos de pacientes hipertensos, si hablamos de la población, estamos hablando de este valor, ¿no? Del 2.8 hasta el 20%, en poblaciones en general. Cuando tenemos grupos de estudio de pacientes hipertensos, la incidencia es 23 hasta el 89% de estos cambios microvasculares. Entonces, no solamente tenemos cambios a nivel de la retina, sino también tenemos cambios a nivel de la coroides, de neuropatía y retinopatía. La hipertensión va a producir pérdida de la población de las células precapilares, separación de las uniones de células endoteliales, disrupción focal de la barrera hematoretinal, incremento de permeabilidad a las moléculas plasmáticas y transformadas. Entonces tenemos los cruces arteriovenosos, cuando están normales, cuando la arteria rígida hace que la vena se pince y produzca edema a nivel de las capas de fibra nerviosa retinal. Importancia sobre el vasodilatador y vasoconstrictor como el óxido nítrico y la adrenalina 1. Y dentro de la retinopatía hipertensiva tenemos presentaciones como son retinopatía hipertensiva propiamente dicha, coroidopatía hipertensiva y neuropatía óptica hipertensiva. Los signos según el grado, en alguna de las presentaciones, en la hipertensión aguda, crónica, la hipertensión severa y en la acelerada. El vasoespasmo, engrosamiento de las capas, ruptura de las barreras endoteliales, que pueden llevar en algunos casos a comprometer órganos vitales. También pueden producir elevación de la presión intracraneal, necrosis fibrinoide y coroidea y de las arterias coroidales. Los signos según el grado de hipertensión aguda y vasoespasmo, el tono vascular, es aquí, un adelgazamiento generalizado de las arteriolas. También vamos a ver en la hipertensión crónica, ¿no?
¿no? Y signos de Boom, en las cuales se ve un engrosamiento de la íntima que va a producir un pinzamiento de los extremos de la vena. Y tenemos el signo de Salus, que es aquel que va a producir un pinzamiento, pero con la pérdida del eje del vaso. O sea, el vaso debería estar por acá. ¿No? Hace este acorde. Eso es lo que lo diferencia, el signo de Boom versus el signo de Salus. Aquí vamos a tener cambios progresivos, como dijimos, que van desde una compresión simple hasta un cambio de dirección. Una compresión simple de los bordes hasta un cambio de dirección, donde se habla de un momento pretrombótico. El diámetro arterial va a estar en relación a la capacidad ocupada dentro de la pared de los componentes arterioscleróticos. En este caso, el reflejo normal, un tercio del ancho del vaso, reflejo más amplio, hilo de cobre, y el reflejo en todo el vaso se va a llamar hilo de plata. Acá tenemos hilo de cobre, y acá tenemos un hilo de plata con un vaso hialinizado. También en la hipertensión severa vamos a tener múltiples áreas de infarto a nivel del epitelio pigmentario de la retina, a nivel de la coreocapilaris, la capa de fibras nerviosas, y edema del nervio óptico. Asimismo, vemos acá grandes lesiones a nivel de la coroides, y acá incluso podemos ver un desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina como respuesta a la inflamación producida y la fuga de líquidos debajo del epitelio pigmentario de la retina, que puede llevar también, como en este caso, a la presencia de un edema del nervio óptico. En cuanto a la clasificación, de acuerdo a lo que hemos visto, tenemos el grado 1, ¿no? Donde no hay síntomas y hay un leve adelgazamiento arteriolar, ¿no? En el grado 2, cuando hay un adelgazamiento focal definitivo y cruz arteriovenoso presente, ¿no? Luego tenemos el grado 3, ¿no? De hemorragias retinales, exudados, spots algodonosos, esclerosis y lesiones espásticas de las arteriolas retinales. Y el grado 4, cuando hay un grado 3 más, papiledema. Tenemos las diferentes clasificaciones y esto es lo que vimos hace un momento sobre las características de los pacientes con retinopatía hipertensiva. ¿Qué es lo que se hace en cuanto al manejo y tratamiento? Se hace una historia médica y estudios de laboratorio para descartar las patologías que no fueron. El paciente que no tiene retinopatía, se hace el control de retina con retinopatía leve, también sus controles de rutina. En algunos medios se puede hacer un monitoreo cercano de los riesgos cardiovasculares y ya se piensa en referir al paciente cuando tiene una retinopatía moderada. Cuando se trata de una retinopatía maligna, es urgente realizar el tratamiento de la hipertensión. Y cuando hay signos equívocos, no se puede examinar, hay que hacer el descarte de los pacientes. A ver, sistémicas. En cuanto a las patologías asociadas, vamos a hablar de las oclusiones vasculares, tanto venosas como arteriales. La retina es uno de los tejidos metabólicamente más activos. Interna está la vasculatura retiniana, se autorregula, responde a cambios de oxígeno sistémicos, permaneciendo casi constante. Y la retina externa, que está en la parte en relación a la coroides, esto depende de la vasculatura coroidea, no se regula y los niveles sistémicos de oxígeno controlan los de la coroides. Entonces, acá tenemos arteriovenosos, los signos cuando existe una evolución de las complicaciones de evolución de la presencia de vasos a todo nivel como respuesta a la isquemia. Entonces, tenemos la oclusión arterial,
obstruye la arteria, hay una zona de isquemia y aparecen las zonas blanquecinas de las formaciones algodonosas, manchas algodonosas. Sin embargo, cuando la obstrucción es de la vena, es posterior al pasaje, vemos de que hay un retraso de la sangre, salida de esta, edema, una congestión. Las presiones son importantes. Y acá tenemos la patogénesis de la obstrucción de la rama, es en los cruces arteriovenosos, y de la arteria es a nivel del nervio. Esto incrementa la turbulencia, ¿no? Disminuye el flujo venoso, incrementa la presión venosa, va a llevar a una isquemia por disminución de sangre en los tejidos objetivo, y va a incrementarse la producción de factor de crecimiento endotelial y de muchas citoquinas. Entonces, estos pacientes va a ser importante tener el control y el estudio. Existe un grupo de pacientes que va a tener presencia de signos iniciales, ¿no? Pacientes que después de unos años recién desarrollan hipertensión arterial. Entonces, en la oclusión venosa, los factores predisponentes incluyen edad avanzada, hipertensión, los oculares de mundo abierto, hipermetropias altas. Y tenemos que la oclusión venosa va a ser un estancamiento del flujo sanguíneo, hipoxia, lesión de células endoteliales capilares, traslación de componente sanguíneo al extracelular. La clasificación de la oclusión de rama venosa va a ser esta rama venosa tiene o no edema macular. En cuanto a la clínica, hay una pérdida del campo visual y deterioro de la visión asociada a metamorfosias. En la oftalmoscopía vamos a ver venas dilatadas, tortuosas, hemorragias sin inflame, hemorragias puntiformes y manchas, edema de retina y algunos edemas exudados blancos. Acá vemos una función de la rama de la vena central de la retina. Miren ustedes, tiene el aspecto de un segmento de pastel, en el caso derecho con un compromiso a nivel de la mano. Y aquí lo vemos en una fotografía, ¿no? Donde vemos las zonas de isquemia y de exudación a nivel de la mano. A la derecha vemos post-tratamiento con corticoides, donde vemos establecimiento de algunas zonas de la perfusión y la persistencia en otras. El resultado del tratamiento de estos pacientes va a llevar a la disminución del edema con la recuperación del alineamiento de las capas de la retina. También podemos tener una oclusión de la hemivena inferior de la retina, como en este caso puede ser también superior, donde los componentes inferiores han sido los comprometidos. En cuanto al pronóstico, la disminución de la agudeza visual se da por hemorragias y edema macular. La agudeza final depende del grado de oclusión que afecta al drenaje y la integridad de la red capilar perifoveal. Las dos principales complicaciones son el edema macular crónico y la neovascularización. También en la oclusión de la vena central, hemos hablado de la oclusión de rama, esta puede ser isquémica o no isquémica. La no isquémica es la más frecuente y se presenta en el 75% de los casos. La disminución de la agudeza visual es entre leve y moderada. Hay ligera tortuosidad y dilatación de todas las venas, hemorragia en 4 cuadrantes y el edema de papila, como vemos acá. Persiste, estas hemorragias se inflaman y el edema de papila, igual que vemos en esta zona. En cuanto a la isquémica, sí existe mayores signos de isquemia, como son la presencia de los exudados blandos en mayor intensidad. El pronóstico es malo, casi el 50% de los pacientes a los 3 meses de la oclusión hacen glaucoma muscular, y tratamiento debe considerarse los antiangiogénicos, la fotocoagulación y los corticoides. Miren qué diferencia. El compromiso de una oclusión de vena central de la retina. Acá vemos una lesión combinada, ¿no? La blanquecina es la obstrucción de la arteria, de rama de arteria, y estas con sangrados es obstrucción de la rama de la vena central. Luego tenemos la oclusión de la arteria central de la retina. La causa general es un ateroma, también puede ser un local cálcico, una pérdida aguda y profunda del reflejo pupilar. La retina está blanca y se ve como un color rojo cereza y una notable estenosis de las arterias de la retina.
Causas más frecuentes de embolización de la arteria oftálmica, que es la primera rama de la arteria carótida, por lo tanto el material embólico procedente del corazón va directo. También émbolos cálcicos, vegetaciones por endocarditis bacteriana, trombos y material mixomatoso, que es muy, eh, muy frágil y se desprende fácilmente y puede migrar hasta esta arteria. Asimismo, la enfermedad de las arterias carótidas. Pues acá vemos una obstrucción de la arteria central, pero respetando la rama cilio-retinal, que es la que va a irrigar la mácula. Este paciente no tiene campo visual, pero ve tiene una visión tubular. En este caso sí vemos una mancha rojo cereza en el medio y con una isquemia de la retina por una obstrucción de la arteria central. También tenemos obstrucción de las ramas, ¿no?, de la arteria central de la retina. La causa principal, los émbolos. El efecto de campo visual es grave, se observa un área de retina isquémica blanca en el área irrigada por la arteria obstruida. Puede haber una recanalización dejando signos leves y a veces ausentes, pero la agudeza visual sí se va a estar comprometida si llega a la mácula como en este caso. Luego también tenemos algunas malformaciones como retinianos rotos. Entonces los tratamientos potenciales pueden ser fotocoagulación, corticoides y bloqueadores infrarrojos. Caso. Estos son los estudios para la obstrucción de rama de la arteria de la vena central de la retina. Con el uso de antiangiogénicos, tenemos con ranibizumab 0.5 y 0.3, incremento desde la línea de base en cuanto en 6 meses. Esto se extendió hacia 12 meses y se veía de que los pacientes ganaron más de 15 letras en relación a la línea de base. De la misma manera, en el tiempo, ¿no?, como el uso de este medicamento hizo que los pacientes tenían menos pérdida de letras que el grupo de control. Asimismo, el grosor de la fovea disminuye muy importantemente con el uso de los antiangiogénicos. En la parte de acá disminuye muy importante y se mantiene esto a los 12 y su extensión a 24. Entonces, la importancia del tratamiento antiangiogénico, que hace de que el tratamiento de las obstrucciones vasculares son significativamente importantes respecto a los controles sin medicación. Acá, por ejemplo, ya para una obstrucción de la vena central, se ve que hay ganancias de hasta 14.1 letras. Eso es muy, muy importante. En cuanto a pérdida de letras de los grupos, obviamente el no tratado tuvo mayor pérdida de letras. Y esto se mantuvo en el tiempo con el tratamiento de los pacientes con obstrucción de vena. En algunos casos, donde vemos un incremento de la tortuosidad, un paciente que ha sido tratado con antiangiogénico, luego de 3 meses, se suspende el medicamento antiangiogénico y vuelve a aparecer los signos de isquemia, y se realiza, miren cómo acá se forma el edema, se realiza inyecciones, se resuelve el edema, vuelve a aparecer, se sigue inyectando, se coloca láser, pero a la larga comprendemos de que si no se trata las zonas periféricas, este paciente nunca va a controlarse. Se trataron las zonas periféricas y se controló de manera. O sea, en otras palabras, en las obstrucciones vasculares tiene que haber una combinación del tratamiento con antiogénicos o con corticoides, pero juntos con el tratamiento de fotocoagulación láser en las zonas isquémicas persistentes, porque estas van a ser las zonas de donde va a seguir saliendo el factor de crecimiento endotelial, produciendo nuevamente los cerebros. Esto es la dexametasona dentro del ojo, y vemos acá que el implante de dexametasona tiene mayores efectos respecto al grupo de tratamiento. Y aquí vemos la cantidad de agudeza visual que se gana con los implantes de dexametasona. Obviamente,
implante que se usa actualmente es el de 0.7 miligramos. Este es un caso clínico de un paciente que vino con una obstrucción de la rama de la vena central de la retina, pero qué importante compromiso a nivel macular. Acá le realizamos el implante, ¿no? Y luego tenemos un mes una respuesta post-tratamiento. Una disminución de 886 micras a 260 micras. Acá vemos que todavía persiste un poco. Esto de acá poco a poco va a ir. En conclusiones, el daño oftalmológico, los cambios microvasculares producidos por la hipertensión arterial es directamente proporcional a la progresión de la enfermedad de base, y la severidad de la retinopatía aumenta el riesgo de desarrollar eventos cerebrovasculares y cardiovasculares. La disminución de la relación arterio-venosa aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión arterial a largo plazo. El tratamiento de la hipertensión arterial debe ser multidisciplinario. El paciente hipertenso mal controlado tiene mayor riesgo de presentar patologías retinianas asociadas que comprometan su agudeza visual de manera permanente. Y para terminar, vamos a desarrollar la clase de desprendimiento de retina. Puede ser reumatógeno, si no. Se denomina desprendimiento de retina la separación de las 9 capas de la retina del epitelio pigmentario por fluido subretinal. Esto puede ser reumatógeno y no reumatógeno, o secundario, traccional o exudativo. Aquí vemos las capas de la retina, el epitelio pigmentario y las capas de la retina. Esto se va a sellar en el tiempo, convirtiéndose un espacio real en un espacio virtual, y va a estar así dispuesto el epitelio pigmentario y las capas de la retina. Miren acá abajo, un desprendimiento de retina que tiene un aspecto piloso con los vasos siguiendo el contorno de la retina. El desprendimiento de retina reumatógeno, la incidencia es de 1 en 10.000 personas al año, bilateral en el 10% de los casos, se da más entre los 40 y 49 años, y esto es por una acción conjunta entre la tracción vitroretinal y una debilidad de la retina periférica o degeneración predisponente. Esta tracción vitroretinal inicia con el desprendimiento del vítreo posterior, la liposucción de gel vítreo, que se da en edad avanzada, también por miopía, afasia y pseudoafasia. Las adherencias vitroretinales condicionan desgarros en aproximadamente el 10% de las fotopsias, que son flashes, mioesopsias, que se ven como moscas volantes, e incluso hemorragia en el vitrio. Entonces tenemos acá una retina con un vitrio, se comienza a desprender el vitrio posterior, y si existiese alguna zona de fijación que concurra con una zona debilitada o con alguna alteración, va a producirse un desgarro inicialmente y luego un desprendimiento de retina, a través del cual pasa el líquido y va a seguir desprendiendo la retina. Esta tracción vitroretinal, ¿no?, puede ser de varias maneras. Puede formarse un desgarro en la herradura con falta adherido al vitrio cortical posterior, caso, un desgarro con opérculo libre, como en este caso, en B, C, agujero atrófico por degeneración latiz, retinocistis con agujero, quiste dentro de la retina, diálisis retinal con vitrio adherido al borde posterior de la rotura, y la diálisis retinal cuando el vitrio está adherido al borde anterior. Entonces vemos acá, miren ustedes los diversos desgarros y el desprendimiento de retina. Los desgarros pueden ser en muy incompleto, perfilado, también puede haber diálisis. Cuando es un desgarro circunferencial a lo largo de la hora serrata, o sea, desde la inserción de la retina se desprende. Cuando es por detrás de la hora serrata, pero mayor a 90 grados, se denomina desgarro gigante. Fracturas retinales en forma de pescado, en forma de herradura, en forma lineal, agujeros con pelo. Acá vemos una forma de herradura, aquí están los diversos tipos de desgarros con alteraciones de la retina periférica. La ubicación puede ser a nivel de la hora, después de la misma, ecuatorial, postecuatorial y macular en la fovea. Acá vemos un desprendimiento de retina con un desgarro y una proliferación vitroretinal que arruga la superficie de la retina, acá con múltiples desgarros y una proliferación mayor. Acá vemos agujeros ovales en zonas de degeneraciones periféricas. Igual esta es una degeneración latiz, y acá vemos un desgarro, perdón, un agujero.
a un desgarro. Entonces, estas degeneraciones son degeneraciones retinales periféricas predisponentes. Se denomina latiz o el enrejado, ¿no? Latiz es una palabra que se traduce como enrejado o enrejilla. Está en el 80% de la población, es mayor en miopes, está presente en 40% de los ojos con desprendimiento de retina. De ahí la importancia de la relación de esta patología con los desprendimientos. Luego tenemos la degeneración de baba de caracol, que es una forma de degeneración latiz, pero tiene una apariencia de escarchado, como copos de nieve confluentes, y que se pueden ir acompañados de un fenómeno de blanco compresión. Luego la retinosquisis adquirida, que es la separación de la retina, un quiste, donde vemos que existe un espacio dentro de las capas de la retina. Se necesita una comunicación tanto con la retina, en la cara interna y la cara externa de la retina para que se produzca el desprendimiento. Está presente en el 5% de los mayores de 20 años y en el 70% de los que lo presentan son hipermétropes. A veces es inocuo, pero va a comprometer el ojo cuando desprenda la retina y compromete el área macular. Dijimos asociado a los blancos con presión. Aquí vemos blanco con presión y blanco sin presión. Es el aspecto blanquecino, brillante, de color gris translúcido de la retina, que se dice sin presión cuando uno puede observarlo a través del examen del lente sin presionar. A diferencia del blanco con presión, en el cual hay que realizar la indentación correspondiente para que aparezca ese color. Ocasionalmente puede presentar un desgarro. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Otras patologías o otras presentaciones predisponentes son los cúmulos pigmentarios. La miopía, qué importante, el 40% de los desprendimientos de retina se presentan en miopes, ¿no? Debido a las alteraciones retinales que están presentes. La apaquia, aquellos pacientes que se les ha retirado el cristalino y no les ha puesto lente de contacto, 30% de los desprendimientos de retina y 1 a 2% de los operados de catarata con cirugía extracapsular. La cápsula es importante porque separa la retina posterior de la anterior y la preservación de esta cápsula disminuye la presentación de estos casos, ya que la pérdida de vitrio, cuando existe una ruptura de esta cápsula, se asocia a un 7%. Los ojos tratados de desprendimiento de retina tienen un riesgo de 7% de redesprendimiento luego de la cirugía de catarata. Los traumatismos oculares se asocian a un 10% de todos los desprendimientos de retina, son la principal causa de desprendimiento en niños. Generalmente es un factor desencadenante en ojos predispuestos. Las análisis traumáticas más frecuentes afectan al cuadrante nasal superior y el desprendimiento de retina nunca aparece meses más tarde. Los traumatismos penetrantes pueden provocar desprendimiento de retina, reumatógeno o traccional. Acá vemos una diálisis traumática que ha sido sellada con láser para evitar que siga progresando el desprendimiento. Luego tenemos los desprendimientos por tracción que pueden ser tangencial, antero-posterior o en puente. Acá vemos una combinación de antero-posterior y tangencial, o en puente. Acá vemos antero-posterior, tangenciales y un desprendimiento de retina total. Los exudativos son menos comunes y se deben a alteraciones del epitelio pigmentario y debido a tumores corneosos, inflamatorios, poscirugía de desprendimiento de retina, posfotocoagulación, toxemia del embarazo, coagulopatía central serosa, entre otros. Y se relaciona a la falla de la bomba, a la enfermedad de la bomba o a la presencia de la producción de mayor fluido, como en el caso de los tumores. Los síntomas de un desprendimiento de
Tienes una pérdida súbita o progresiva de la agudeza visual, fotopsia, nivelopsia, escotoma, disminución de la agudeza visual que se hace notoria al comprometerse el área macular. Los signos, vamos a ver en la cámara anterior una reacción inflamatoria leve, vamos a ver células del epitelio pigmentario que están sueltos en el vítreo detrás del cristalino. También vamos a ver quistes intrarretinales que nos van a dar también áreas o niveles pigmentados que nos indican cronicidad. Y vemos acá también en la zona de una colidopatía central sedosa una elevación en el medio que es un desprendimiento exudativo. En los tratamientos vamos a tener primero la profilaxis de las lesiones predisponentes, en las cuales vamos a realizar un bloqueo, ya sea con láser o con crioterapia, dado de que esto va a permitir la formación de una cicatriz y a la vez preservar la retina en su lugar. En la cirugía tenemos la cirugía convencional, en la cual nosotros vamos a aproximar la retina al epitelio pigmentario. Las técnicas, la neumoretinopexia, en la que vamos a usar un gas para tratar desgarros únicos periféricos con mínima tracción vítrea y el sector superior. Usando para cicatrizar los bordes crio o fotocoagulación. Se usan dos tipos de gas, el hexafluoruro, es hexafluoruro y tenemos el C3F8, el perfluoropropano, que van a expandirse dentro de la cavidad y van a producir una especie de exprimir el fluido que está detrás de la retina para pegar la misma. Entonces, así se usa, ¿no? Miren, colocan primero la crioterapia en la zona donde está el desgarro, se coloca el gas se expande, luego el gas se reabsorbe y deja la retina. Las complicaciones, la neumoretinopexia, puede haber roturas consecutivas en el 180 grados debido a la tracción que se produce, agujeros maculares, endoftalmitis, presión elevada, catarata y burbuja de gas suprarrenal. Luego tenemos la técnica de cirugía convencional de cerclaje escleral. Aquí la idea es ocluir la zona del desgarro, aproximar los tejidos y que el líquido se pueda reabsorber o drenar. Entonces lo que se trata es de apoyar estos tejidos sobre un backing, sobre un explante. Acá vemos la técnica, se hace una peritomía de 180 grados sobre el área que se va a trabajar, se identifican los músculos rectos, se identifica el desgarro, se coloca la crioterapia. Y si tenemos varias roturas, podemos colocar un elemento circular de 360 grados. En este caso, estamos calculando dónde van a ir las suturas, de tal manera que calcen la zona del desgarro. En este se está colocando una esponja circular, o en este caso, una banda de silicona dura. Y se ajusta, luego se calcula cómo está la presión intraocular y se cierra la. En los casos que no se pueden encontrar agujeros, como ocurre en los afáquicos y pseudofáquicos, la colocación de una banda en 360 grados es importante. Cuando hay tracción vítrea, también está indicado agregar este elemento de cerclaje para reducir la tracción vítrea. Dentro de estas operaciones tenemos un momento en el cual se realiza el drenaje del líquido subretinal, en la cual retiramos el líquido del espacio subretinal. Esto incrementa el riesgo de encarcelación retinal o vítrea, incrementa el riesgo de hemorragia subretinal o vítrea, incrementa el riesgo de endoftalmitis. Complicaciones, diplopia, cambios de error refractivo, isquemia del segmento anterior, dolor, desconfort, perforaciones oculares inadvertidas. También pueden haber otras posoperatorias, membranas retinianas, edema, desprendimiento de la coroides, proliferación, desprendimiento de la red, desprendimiento de la retina y distorsión de la nueva. Y por último tenemos la técnica de la vitrectomía posterior, que es un procedimiento que se realiza el corte del vítreo patológico así como el resto de sus componentes de la cavidad ocular cuando estos causan alguna anomalía sobre la retina. Entramos en 3 puertos, uno para la luz, uno para el vitrector y uno para el continuo de agua. Se realiza en el mismo eje de tal manera de que no toquemos otras estructuras que no sea el área de trabajo, como por ejemplo tocar el cristalino ya que se va a practicar. Si esto sucede,
tenemos que retirar el cristalismo desde la parte interna con lo que se llama un faco fragmentador. Asimismo, tenemos que retirar las membranas epigratinanas, ya sea por separación o por segmentación, del componente de proliferación vitroretinal también, y luego se realizan los recambios hacia aire para que al verse la retina pegada, se coloca el láser y con esto se fija la retina. Muy bien, entonces, terminado con... Vamos a terminar. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta? Si no hubiera ninguna pregunta, a ver, Quinto o Miriam, pues, ¿cuál es tu pregunta? ¿No se escucha? Regmatógeno, regma significa rotura. Entonces, un regmatógeno es cuando hay un desgarro, un agujero. No regmatógeno es cuando es traccional y cuando es seroso. Traccional, por la presencia de fibras que se forman, por ejemplo, en los diabéticos. Estas fibras se contraen y producen un desprendimiento de retina. Y inflamatorio, por ejemplo, en la central serosa, en los pacientes con algunos tumores, como por ejemplo melanomas, ¿no? Luego tenemos también otros como hemangiomas coroideos. Esa es la diferencia entre reumatógeno y no reumatógeno. Reumatógeno con desgarro, agujeros, una solución de continuidad cualquiera que sea, y no reumatógenos que presentan desprendimiento de retina de tipo inflamatorio o presencia de tumores, inflamaciones y otras causas. Un traumatismo también puede producir un edema o un desprendimiento de retina. Puede ser con rotura retinal o puede ser sin rotura. Un paciente con hipertensión arterial severa también puede producir un desprendimiento. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. En todo caso, hemos concluido la clase y espero que les vaya muy bien en el... Ok. Entonces, obviamente la clase está grabada y bueno, buena suerte. Hasta luego.